El peor hundimiento de un crucero en la historia, el desastre del MV Wilhelm Gustloff. Todo se remonta al año 1938, en Alemania, cuando se lanzó el SS Friedrich, un lujoso navío construido por Blohm y Voss a un costo de 25 millones de reales. Nombrado en honor a Friedrich Gustav, miembro del partido nazi suizo asesinado en 1936, este magnífico barco comenzó como un refugio de esparcimiento para los afiliados al partido y los trabajadores nazis. Sin embargo, su destino tomaría un giro sombrío durante la Segunda Guerra Mundial. El 30 de enero de 1945, el SS Friedrich zarpó de Gotenhafen, ahora Gdynia, Polonia, hacia Kiel, Alemania. A bordo iban alrededor de 10.582 pasajeros, incluidos 1.956 civiles, 1.626 militares y 417 miembros de la tripulación como parte de la Operación Marte. Esta operación buscaba evacuar masivamente Prusia Oriental, amenazada por el avance del Ejército Rojo Soviético. Sin embargo, lo que se esperaba ser un viaje seguro se convirtió en una pesadilla en alta mar. El SS Friedrich, navegando en la oscuridad de la noche, se convirtió en blanco de un enemigo implacable. Un submarino soviético, el S-13, bajo el mando del temido comandante Alexei Markov. En un abrir y cerrar de ojos, la serenidad del océano se vio interrumpida por la violencia de la guerra submarina. Desde las profundidades, el enemigo desató su furia, lanzando 4 mortales torpedos hacia el navío. 3 de ellos encontraron su objetivo, desgarrando el casco del barco y causando una devastación sin precedentes. El estruendo de las explosiones resonó a través de la noche, mientras las estructuras de madera y metal se convertían en trampas mortales. El sonido ensordecedor del agua invadiendo el barco se mezclaba con los gritos de angustia de los pasajeros y la tripulación, sumiendo a todos en un estado de pánico desesperado. En medio del caos y la confusión, los pasajeros luchaban por encontrar una salida, pero se encontraban atrapados en un laberinto de pasillos inundados y pasarelas en llamas. Mientras tanto, la tripulación, consciente del peligro mortal que enfrentaban, luchaba valientemente para mantener la calma y organizar la evacuación del barco. Sin embargo, la magnitud del desastre y la rapidez con la que se desató superaron sus esfuerzos. A medida que el SS Friedrich se inclinaba hacia un lado, amenazando con hundirse en las gélidas aguas del mar Báltico, la desesperación se apoderaba de todos a bordo. La lucha por la supervivencia se libraba en cada rincón del barco, mientras las vidas se perdían en un abrir y cerrar de ojos. Aquel fatídico encuentro con el submarino soviético marcaría para siempre la memoria de quienes sobrevivieron y el destino trágico de aquellos que perecieron en las frías profundidades del océano. El capitán Friedrich Petersen actuó con valentía, ordenando a los pasajeros que se pusieran los salvavidas y abordaran los botes salvavidas, pero la tragedia ya estaba en marcha. Muchos botes estaban dañados o congelados, incapaces de cumplir su función. En menos de una hora después del ataque, el SS Friedrich se hundió en las frías profundidades del mar Báltico, llevándose consigo la vida de miles de personas. Solo un puñado de valientes sobrevivientes lograron ser rescatados gracias a la ayuda de otros barcos que respondieron a la señal de socorro. Sin embargo, el saldo fue devastador. Se estima que alrededor de 9.400 personas perdieron la vida en este catastrófico naufragio, convirtiéndolo en el desastre marítimo más mortífero de la historia. A medida que las aguas del mar Báltico guardan los secretos de aquel fatídico día, el recuerdo del SS Friedrich permanece como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida en alta mar. Un siglo después del trágico incidente del Titanic, que chocó con un iceberg en el Atlántico y se hundió, el mundo presenció otra tragedia similar. El 13 de enero de 2012, a las 7:18 horas, el Carnival Concordia, un crucero de lujo propiedad de Carnival Corporation, partió del puerto de Civitavecchia con destino a Savona, llevando a bordo a 3.229 pasajeros y 1.023 tripulantes. Desafortunadamente, durante el viaje, el barco chocó contra rocas y volcó frente a la costa de la isla del Giglio, Italia, a las 8:45 horas,
lo que resultó en 32 muertes y daños extensos. El costo total de construcción de este navío ascendió a $570 millones. Este trágico accidente planteó preguntas sobre por qué este lujoso crucero navegaba tan cerca de la costa. El Costa Concordia, diseñado para ofrecer a los pasajeros un viaje de ensueño de 7 días desde Civitavecchia hasta Savona, se encontró atrapado en una pesadilla de proporciones épicas. Lo que se suponía sería una travesía llena de lujo y placer, se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia, cuando el barco, desviándose de su ruta prevista, chocó contra las rocas conocidas como Rocas Caul. El estruendo del impacto resonó a través de la cubierta del barco mientras el metal se retorcía y deformaba bajo la fuerza del impacto. El caos y la confusión se apoderaron del barco cuando las grietas en su casco permitieron que las aguas del Mediterráneo se abrieran paso hacia el interior del navío. La entrada de agua fue solo el principio de una tragedia aún mayor que estaba por desplegarse. Mientras el Costa Concordia se inclinaba peligrosamente hacia un lado, la tripulación luchaba por mantener la calma y tomar medidas para salvar a los miles de pasajeros a bordo. Sin embargo, la falta de coordinación y los errores fatales en el manejo de la situación solo sirvieron para agravar la crisis. El dramático ángulo de inclinación del Costa Concordia pintaba un sombrío panorama para aquellos a bordo, quienes se aferraban desesperadamente a cualquier superficie disponible mientras el barco se deslizaba lentamente hacia su destino final. La escena era caótica y desgarradora, con pasajeros y tripulantes luchando por encontrar una salida en medio del pandemonio reinante a bordo. El tribunal italiano encontró culpables al capitán Stino, 4 miembros de la tripulación y un funcionario de la empresa por causar el desastre y obstaculizar un proceso de evacuación seguro. El desastre del Carnival Concordia, marcado por el error humano y la tragedia evitable, se convirtió en una de las peores catástrofes marítimas de la historia moderna. En 2015, el tribunal finalmente dictaminó que Stino era culpable de homicidio imprudente por causar que el barco se hundiera, abandonando el barco antes de que los pasajeros y la tripulación fueran evacuados y proporcionando información falsa a las autoridades. Como resultado, fue condenado a 16 años de prisión. Por otro lado, en 1963 en Japón se construyó el Himeyuri Maru, que más tarde se convertiría en el MV Don Paz, un ferry filipino adquirido por la compañía naviera Sulpicio Lines en 1975. Originalmente conocido como Don Sulpicio, el barco fue rebautizado como Doña Paz en 1981. Con una capacidad oficial para 1.518 pasajeros y 66 miembros de la tripulación, se convirtió en uno de los principales ferries de Filipinas. Sin embargo, su historia tomaría un giro siniestro. El 20 de diciembre de 1987, esa noche fatídica, el Doña Paz partió de Tacloban hacia Manila con una escala en Catbalogan, llevando a bordo alrededor de 4.386 personas, incluidos 2 pasajeros sin boleto y aproximadamente 1.000 militares y policías. Sin embargo, el barco operaba sin el equipo de radio adecuado y carecía de chalecos salvavidas. El destino trágico llegó alrededor de las 10:30 cuando el Doña Paz chocó con el MT Vector, un buque petrolero que transportaba más de 8.000 barriles de gasolina y queroseno en el estrecho de Tablas. La colisión desencadenó una explosión masiva e incendio que consumió ambos barcos, agravado por el derrame de petróleo que se extendió por la superficie del mar. Muchos pasajeros del Doña Paz quedaron atrapados y fallecieron debido a quemaduras o ahogamiento. Aquellos que lograron saltar al mar enfrentaron el riesgo de hipotermia o quemaduras por el agua contaminada con petróleo. Solo alrededor de 26 personas fueron rescatadas, la mayoría con la ayuda de otros barcos que acudieron al lugar tras escuchar la explosión. La pérdida del MV Doña Paz se erige como el peor desastre marítimo no bélico en la historia, con víctimas que superaron la tragedia del Titanic. El desastre se atribuyó a la negligencia en varios frentes, incluida la sobrecarga, la falta de equipos de seguridad y una supervisión marítima inadecuada. Ahora nos adentramos en una crónica intensa de tragedia y heroísmo en alta mar.
En 1952, en Francia se construyó el MTS Océanos, un majestuoso crucero propiedad de la compañía naviera griega Epiro Tilines desde 1976. Pero su destino tomaría un giro sombrío el 3 de agosto de 1991. Esa nefasta jornada, el Océanos zarpó desde East London, Sudáfrica, con rumbo a Durban, llevando a bordo a 571 pasajeros y 179 miembros de la tripulación bajo el mando del experimentado capitán Jan Abranas, un navegante con 30 años de experiencia. El barco se enfrentó a una serie de desafíos que pondrían a prueba su resistencia y la de su tripulación. Durante el viaje, el océano se encontró con mal tiempo y problemas técnicos, incluyendo un sistema de eliminación de desechos defectuoso y una tubería de ventilación con fugas que provocaron la inundación del compartimento de máquinas con agua de mar. Pero la verdadera pesadilla se desató esa noche cerca de la costa salvaje de Sudáfrica, cuando el barco experimentó una inundación incontrolable. El capitán Abranas emitió una señal de socorro. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la organización de la evacuación fue caótica y confusa, dejando a los pasajeros en un estado de pánico y desamparo. Sorprendentemente, el capitán Abranas y la mayoría de la tripulación abandonaron el barco en botes salvavidas sin asistir a los pasajeros, dejándolos en peligro inminente. Esta acción desató la condena del público y los medios de comunicación. En medio del caos, dos valientes pasajeros, M. Hills, cantante, y Butler, comediante, asumieron el papel de líderes de evacuación. Comunicaron con las autoridades terrestres y aéreas, ayudaron a bajar los botes salvavidas y tranquilizaron a los pasajeros. Estos dos intrépidos pasajeros, enfrentándose al peligro con coraje inquebrantable, asumieron el papel de líderes de evacuación en ausencia de una dirección clara por parte de la tripulación. Armados con determinación y compasión, se convirtieron en faros de esperanza en medio de la tormenta, guiando a los pasajeros hacia la seguridad y la salvación. La intervención decisiva de la Marina sudafricana, enviando helicópteros para evacuar a los pasajeros atrapados en el naufragio, fue un rayo de esperanza en la oscuridad, una demostración de solidaridad y humanidad en medio de la tragedia. Gracias a los esfuerzos coordinados de estos héroes improvisados y las autoridades de rescate, todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron evacuados con éxito, escribiendo un capítulo de valentía y determinación en la historia marítima. El Océanos finalmente se hundió el 4 de agosto de 1991. Gracias a los heroicos esfuerzos de los artistas y la Armada, todos los pasajeros y miembros de la tripulación fueron rescatados con éxito, convirtiéndolo en una de las operaciones de rescate marítimo más grandes y exitosas de la historia, sin pérdida de vidas. Aunque esta historia está marcada por la tragedia, también resalta el coraje humano y la solidaridad en momentos de crisis en el vasto océano. Finalmente, tenemos el suceso del 28 de septiembre de 1994. El MS Estonia vivió una tragedia que sacudió el mar mientras viajaba de Tallinn a Estocolmo. El barco se vio envuelto en un horrible accidente que se cobró la vida de 852 personas. A pesar de los esfuerzos de rescate, solo 137 individuos lograron sobrevivir al naufragio. La causa principal del accidente fueron las condiciones climáticas extremas en el mar Báltico. El barco enfrentó fuertes vientos con velocidades que oscilaban entre 35 y 40 millas por hora, lo que provocó que perdiera el equilibrio y finalmente se inclinara hacia el lado derecho antes de hundirse por completo. Según informes del Mundo Estonio, el barco se hundió a profundidades entre 74 y 85 metros bajo el nivel del mar. La mayoría de las víctimas provenían de Suecia, con 500 personas, y de Estonia, con 285 de sus ciudadanos cayendo víctimas de la tragedia. El del MS Estonia quedó registrado como uno de los peores accidentes marítimos en la historia. Pero esta no es solo una historia de pérdida y desesperación. Es también un recordatorio de la fragilidad de la vida en el mar y de la valentía de aquellos que se enfrentaron a la furia del océano para salvar a otros. En medio de la oscuridad y el caos surgió un rayo de esperanza.
mientras los equipos de rescate luchaban contra las olas y el tiempo para rescatar a aquellos atrapados en el hundimiento del MS Estonia, cada vida perdida es una tragedia, pero cada vida salvada es un milagro que nos recuerda la importancia de la solidaridad y la perseverancia en tiempos de adversidad. Entre los aspectos menos discutidos del desastre del MV Wilhelm Gustloff se encuentra la complejidad de las operaciones de rescate y recuperación posteriores al hundimiento. A medida que la noticia del naufragio se extendía, los esfuerzos de rescate se pusieron en marcha, pero la magnitud de la tragedia abrumó a las autoridades y equipos de emergencia. Uno de los desafíos más significativos que enfrentaron los equipos de rescate fue la búsqueda y recuperación de los cuerpos de las víctimas. Con miles de personas atrapadas en las gélidas aguas del mar Báltico, encontrar y recuperar los cuerpos se convirtió en una tarea monumental. Equipos de buceo especializados se desplegaron para explorar los restos del barco hundido en busca de víctimas, enfrentándose a condiciones peligrosas y a la oscuridad abisal del océano. Además de la complejidad logística de la recuperación de cuerpos, también surgió la necesidad de identificar a las víctimas y notificar a sus familiares. En un desastre de esta escala, muchas personas quedaron sin identificar o fueron enterradas en fosas comunes, lo que generó una angustia adicional para sus seres queridos que buscaban respuestas y cierre. Otro aspecto menos conocido del desastre del MV Wilhelm Gustloff es el impacto duradero que tuvo en las comunidades afectadas. Más allá de las pérdidas humanas inmediatas, el hundimiento del crucero dejó cicatrices emocionales y psicológicas en aquellos que sobrevivieron y en las comunidades que los acogieron. Para muchos sobrevivientes, el trauma del naufragio persistió mucho después de que fueran rescatados. Pesadillas, flashbacks y trastorno de estrés postraumático se convirtieron en compañeros constantes, recordatorios constantes de la noche de terror en el mar Báltico. Además, la pérdida de amigos y familiares dejó un vacío irreemplazable en la vida de los supervivientes, que lucharon por encontrar consuelo y sentido en medio de la tragedia. Las comunidades costeras que se vieron inundadas con los cuerpos de las víctimas y los relatos de los sobrevivientes también enfrentaron su propia angustia y trauma. La escala del desastre abrumó los recursos locales y desafió la capacidad de las comunidades para brindar apoyo y consuelo a los afectados. El impacto económico y social del desastre también se hizo sentir, ya que la pérdida de vidas y la interrupción del comercio marítimo afectaron profundamente a estas comunidades. A medida que el tiempo pasaba, el desastre del MV Wilhelm Gustloff se convirtió en una pieza olvidada de la historia, relegada al rincón oscuro de la memoria colectiva. Sin embargo, las lecciones aprendidas de esta tragedia siguen siendo relevantes hoy en día. Nos recuerda la fragilidad de la vida humana y la importancia de la preparación, la seguridad y la solidaridad en tiempos de crisis. El hundimiento del Wilhelm Gustloff no solo fue el resultado de un ataque enemigo, sino también de una serie de factores que contribuyeron a su vulnerabilidad. Desde su sobrecarga de pasajeros hasta la falta de medidas de seguridad adecuadas, el barco estaba destinado a enfrentar desafíos significativos en caso de emergencia. A medida que las aguas del mar Báltico guardan los secretos de aquel fatídico día, el recuerdo del Wilhelm Gustloff continúa sirviendo como un sombrío recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la devastación que puede causar la guerra. En conclusión, el desastre del MV Wilhelm Gustloff fue mucho más que un simple hundimiento de un crucero. Fue una tragedia que dejó un legado de dolor y sufrimiento, pero también de valentía y resiliencia. Al recordar y reflexionar sobre los aspectos menos conocidos de este desastre, honramos a las víctimas y nos comprometemos a trabajar juntos para prevenir que tragedias similares ocurran en el futuro.